Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Bienaventurado quien ayuda desinteresadamente. Jesús dijo en Lucas 14, 13 al 14, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Con estas palabras está hablando de la ayuda desinteresada. Esta es el único móvil que debe estar detrás de la genuina ayuda al prójimo. Por supuesto, esto de ayudar al prójimo es indispensable entenderlo comprendiendo primero quién es el prójimo. Ambas cosas, la actitud de ayuda y el entendimiento de quién debe ser el sujeto de esa ayuda, es la base de este estudio. Pero antes de hablar del tema, abordemos unos apuntes de tipo hermenéutico sobre el texto. Debemos entender la palabra de Dios en su contexto inmediato y general. Decimos esto porque en el pasaje a estudio aparecen dos bienaventuranzas. Y ante esto hemos de decir que no todas las bienaventuranzas de la Biblia vienen del Señor. Hay algunas bienaventuranzas que no fueron dichas por el Señor, ni por ningún siervo suyo hablando en su nombre. La siguiente fue dicha por una persona cualquiera que oía hablar a Jesús. Dice Lucas 14:15, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Uno de los que estaban sentados con él a la mesa. No fue esta la única ocasión en que alguien que escuchaba a Jesús dijo alguna bienaventuranza. En Lucas 11:27 se nos dice que mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Este es otro caso de bienaventuranza no dicha ni por Jesús ni por sus discípulos, ni por un profeta en el caso del Antiguo Testamento. La Biblia es palabra de Dios, pero no todo lo que dice en cada frase sale de la boca del Señor. Hechos 19, 24, 26, 28 y 35 nos habla de cosas dichas por un platero llamado Demetrio. Dijo Pablo, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Grande es Diana de los Efesios, imagen venida de Júpiter. Estas palabras, en apoyo de la idolatría, fueron dichas por un hombre pagano llamado Demetrio. Y la Biblia lo recoge lo que dijo aquel hombre llamado Demetrio. Y esta bienaventuranza que encontramos en Lucas 11:27 habla de algo de lo que el resto de la palabra no dice nada y por el contrario contradice. En 1 Corintios 15, 35, 42, 44 y 50, Pablo dice, dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? En la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Según este texto, los cuerpos de la resurrección son cuerpos distintos a los cuerpos que tenemos ahora. El cuerpo presente es un cuerpo animal, un cuerpo corruptible, el cuerpo futuro es un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible.
el cuerpo nuestro de ahora es de carne y sangre, y el cuerpo futuro no tiene carne ni sangre, porque dice la Biblia que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por tanto, en la resurrección tendremos cuerpos distintos. Y eso quiere decir que no podemos pensar que si esos cuerpos son distintos, tendrán el mismo uso que tiene el cuerpo actual. El cuerpo actual tiene que comer para sobrevivir, y el cuerpo espiritual puede no tener que comer, o si come puede ser que tenga necesidad de comer otra cosa. En cualquier caso, no hay ningún texto en la Biblia que se nos diga que en los cielos, en las moradas celestiales, comeremos carne o comeremos algún otro tipo de cosa, o pan o lo que sea. Así pues, lo que esta bienaventuranza dice es algo que no tiene fundamento en las Escrituras. Aquel hombre dijo esto, y la Biblia lo que hace es registrar puntualmente lo que dijo aquel hombre. La Biblia nos cuenta la verdad sobre todas las cosas de la que habla. Por ejemplo, antes hemos visto lo que nos dice de Demetrio. Demetrio era un hombre pagano y como tal hablaba. Pero también nos dice la razón de las creencias de Demetrio, el platero. En Hechos 19, 24 al 27, nos dice que un platero llamado Demetrio hacía templecillos de Diana, y reunidos con los del mismo oficio dijo: sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Hay peligro de que este negocio venga a desacreditarse, y de que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Por tanto, Demetrio, además de ser un pagano e idólatra, era una persona que negociaba, vivía de la idolatría, hacía templecillos de Diana de plata. Así pues, la Biblia lo que hace es contarnos no solo las creencias de la gente, sino también los propósitos por los que las gentes tienen esas creencias. Y esto es lo que dice de Demetrio. Y así nos dice de otras personas, y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, nos cuenta muchas cosas que, siendo ciertas en el sentido de que sucedieron, no significa que sean ciertas en cuanto al contenido, al fondo mismo. Es decir, cuando un pagano habla, pues habla cosas paganas. Cuando un idólatra habla, habla cosas idólatras. No tenemos que creer a los idólatras, ni tenemos que creer a los paganos. La Biblia nos cuenta lo que dijeron esos paganos, esos idólatras en algún momento, para que veamos cuál es el pensamiento de aquellos que viven sin Dios, de aquellos que viven descarriados por la senda del mal. También la Biblia nos dice la verdad de Dios sobre Él, sobre su palabra, y evidentemente esto es para nosotros el fundamento a creer y seguir. En Juan 6, 32 al 33 y 35 se nos dice que Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así pues, Jesús, a los que creen en Él, les satisface eternamente. Esto abunda en que en la eternidad no necesitemos ninguna cosa. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Por tanto, Jesús es el pan de vida. No necesitamos ningún pan de tipo material en la otra vida. En definitiva, todo esto que hemos dicho tiene que ver con esa parábola que aparece en Lucas 14, dicha por alguien que estaba en la multitud, y que la estimamos como palabra de hombre. Cuando el Señor da su palabra, los hombres dan la propia de ellos y la ponen en contraposición a la palabra del Señor.
Por supuesto, para nosotros los cristianos, lo que nos importa es la palabra del Señor. La bienaventuranza de Lucas 14, de Jesús, esa es la que nos importa. Y esa bienaventuranza de Jesús la hemos traducido por bienaventurado quien ayuda desinteresadamente. Jesús está hablando con los fariseos de la ayuda que debemos dar a los demás. En Lucas 14, 1 al 3 y 5, se nos dice que un día de reposo, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús dijo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Jesús está hablando con los fariseos, con los escribas, sobre la ayuda al prójimo. Y estos no entienden. No entienden, primero, qué es el prójimo, quién es el prójimo. No entienden cuándo hay que ayudar, cómo hay que ayudar, por qué se debe ayudar. No entienden nada sobre la ayuda al prójimo. Los religiosos en general no entienden ni quién es el prójimo, ni cómo, ni cuándo, ni por qué hay que ayudar al prójimo. Por lo general, los religiosos, cuando ayudan, lo hacen siguiendo prejuicios y criterios legalistas. En Lucas 13:14 se nos dice que el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. A este principal de la sinagoga no le importaba la sanidad recibida por aquella persona. No le importaba para nada. Su visión era legalista. Hoy no toca. Hoy no toca ayudar. Hoy, que es día de reposo, no toca ayudar. Venid mañana. Hay otros días para ayudar, pero hoy no. El legalista actúa por criterios de este tipo. No por misericordia, no atendiendo a la necesidad ajena, a la urgente necesidad ajena, sino por criterios puramente, estrictamente legalistas. En Lucas 10, 29 al 33, un intérprete de la ley dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Un levita, llegando cerca y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano fue movido a misericordia. Jesús nos muestra aquí a dos religiosos, al sacerdote y al levita. Ambos, legalistas, vieron a un hombre herido en el camino y no creyeron conveniente ayudarle. Posiblemente no quisieron complicarse la vida, no quisieron perjudicar su vestimenta, sus medios, su comida, su agua, sus cosas, y prefirieron pasar de largo. No tuvieron ningún tipo de compasión por aquel hombre judío que estaba herido en el camino. Sin embargo, el samaritano, un enemigo racial de los judíos, pasó, vio al judío herido y movido a misericordia, le ayudó. Por tanto, Jesús está diciendo que en el discernimiento de quién es mi prójimo, de cuándo hay que ayudarle, cómo hay que ayudarle y por qué hay que ayudarle, uno tiene que proceder
desde el corazón, desde la misericordia, desde el amor. Es imposible hacerlo desde el legalismo, desde esto toca o esto no toca, o qué artículo es el que me obliga, o qué ley me obliga, dónde está escrito que tenga yo que hacer esto por esta persona. Cuando una persona actúa de forma legalista, por lo general esa persona tiende a pasar de su prójimo. Hay personas que cuando oyen hablar de miseria en el mundo africano o en algún lugar, alguna catástrofe, pues actúan legalistamente. ¿Y quién me dice a mí que el dinero que yo voy a dar va a llegar al lugar y se va a emplear en socorrer a esas personas? Hay personas que están muy preocupados por el euro. Esas personas no darían más que un euro por el euro que darían, y no están preocupados para nada por la miseria de esas personas que están pasando hambre o algún tipo de penuria, algún tipo de calamidad. No están para nada preocupados, porque el que está preocupado por la miseria ajena no tiene ningún tipo de problema en perder el dinero que pueda poner a disposición de la ayuda. Está tan interesado en que esa persona sea ayudada por quien pueda ir y ayudarle, que está dispuesto a correr el riesgo de que parte del dinero se quede en el camino, o parte del dinero no llegue, o que parte del dinero se emplee en administración, porque a veces cuando se gastan 10 en ayudar al prójimo, se han tenido que gastar otros 10 en administrar esa ayuda. Y hay que entenderlo. No todo lo que se da para la ayuda de los niños, por ejemplo la UNICEF, no todo va directamente a los niños. Hay personas que llaman por teléfono, que piden que a la gente se haga socia, hay personas que administran, hay personas que van a los países a distribuir esas ayudas, y todo eso hay que costearlo, obviamente. Por tanto, si se recogen 1000 para ayudar a los niños, posiblemente 500 se empleen en la administración, en la gestión, y otros 500 en la ayuda. Y eso es normal y lógico. A una persona que tiene el deseo de ayudar, entiende estas cosas y no le importan que el que gestiona, pues lógicamente pues se le cubran los gastos. Si se envía una persona a África o a Asia o a cualquier otro lugar, un bombero, pues se envía, pues oiga, hay que pagarle el viaje al bombero. Si se envía a unos policías, si se envían a unas personas para distribuir medicinas, pues habrá que pagarle los gastos a esas personas. Y el resto pues será para las medicinas mismas. Por tanto, el legalista no está preocupado realmente por el necesitado, por la persona que necesita ayuda. Está preocupado solo por qué va a hacer de su dinero. Si todo lo que él va a dar va a ir directamente a la persona necesitada, sin tomar en cuenta que a veces gestionar los recursos conlleva gastos. En definitiva, el legalista no tiene misericordia, no tiene amor. Al legalista no le importa realmente el necesitado, no le importa para nada. Por eso los fariseos, los judíos, llegaron a tener conflictos con Jesús. A los fariseos no les preocupaba aquellas personas que habían sido sanadas por Jesús, que estaban toda una vida enfermos y que de repente recibían la vista o recibían la sanidad del cuerpo, de cualquier parte del cuerpo. A esas personas no les preocupaba nada de eso. Nos dice en Marcos 3, 1 al 2 y 5 que entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Mirándolos, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la mano le fue restaurada sana.
y los fariseos buscaban destruirle. Como vemos, a los legalistas le importan un comino los necesitados, los enfermos, los que reciben ayuda, le importan un comino. Solo piensan en cuestiones tangenciales vinculadas a esa ayuda, si fue en un día de reposo o si fue en un día laborable. Esto es lo que le preocupa a un legalista. Y por eso tuvieron problemas estos legalistas con Jesús. Frente a ellos, Jesús enseñaba que la ayuda a los demás debe ser siempre, siempre, siempre. Dios instituyó el matrimonio como primer principio de ayuda para que los esposos se ayudasen siempre, mutuamente, el uno al otro. En Génesis 2:18 dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios instituyó el matrimonio para que un hombre y una mujer juntos pudiesen ayudarse mutuamente, siempre, siempre, en todo tiempo, en toda circunstancia, siempre. Y este es el principio de la ayuda que procede de Dios. La ayuda debe ser siempre. En Efesios 5:28 al 29 se dice: el que ama a su mujer a sí mismo se ama, y la sustenta y la cuida. Nuestro prójimo más prójimo es la esposa o el esposo. Y aquel que es esposo o esposa sustenta y cuida al otro. La esposa sustenta y cuida al esposo, el esposo sustenta y cuida a la esposa. Dios quiere que la ayuda sea siempre. Dios quiere que ayudemos a cualquiera próximo a nosotros, prójimo a nosotros. La palabra prójimo significa próximo, no lo olvidéis. Dios quiere que ayudemos a cualquiera que tenga una necesidad imperiosa, una necesidad. Y en muchos momentos ayudar no es una opción, es un deber, un deber. En Éxodo 23:5 se nos dice: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda, antes bien le ayudarás a levantarlo. Por tanto, no hay excusa para dejar de ayudar al prójimo. Ese prójimo puede ser un vecino que es enemigo. Y dice el texto: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Deuteronomio 22:1 y 3: no le negarás tu ayuda, no podrás negarle tu ayuda. No hay razón, ninguna razón, para dejar de ayudar al prójimo, aunque este prójimo sea alguien que nos aborrece. No hay nunca una razón. Hacer el bien y la ayuda mutua empieza con nuestro prójimo más próximo. Debemos saber quién es nuestro prójimo. Debemos saberlo. Y nuestro prójimo, como hemos ya recordado en varios momentos, es nuestro cercano, nuestro próximo, aquellos que son más cercanos y más próximos a nosotros. Por tanto, nuestro prójimo más próximo es, en primer lugar, la familia y, en segundo lugar, los hermanos en la fe. No hay un orden cuando digo en primer lugar y en segundo lugar. Ambas familias son importantes. La familia en la fe, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, ambas familias son importantes. Este es nuestro prójimo primero al que tenemos que ayudar. Después, a partir de ahí, pues extendemos nuestros vecinos, otras familias más distantes, otras personas más distantes pero cercanas a nosotros. Dice Hebreos 13:16: de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis,
porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios se agrada Dios. Y en Gálatas 6:10 se nos dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así pues, en nuestra ayuda al prójimo, tenemos que tomar en cuenta los cercanos. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Es decir, hay un orden de prioridad. No podemos ayudar a una persona que está en la China y no ayudar a un hermano que tenemos al lado. No podemos ayudar a alguien que está en África y no ayudar a nuestro padre o a nuestra madre o a nuestro hijo. Sería una incongruencia. El prójimo es el cercano, no lo olvidéis. Está bien, si los que tenemos en nuestro entorno más cercano están todos cubiertos en sus necesidades, está bien ayudar a otro entorno un poco más lejano, ¿verdad? Pero siempre, primero, los cercanos, porque eso es lo que significa la palabra prójimo, próximo. Así que en Lucas 14, Jesús no nos prohíbe invitar a comer a nuestros cercanos o seres queridos, como algunos pudieran pensar. En Juan 12, 1 al 12 nos dice que antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Jesús comía con sus seres queridos, con sus hermanos en la fe, con sus amigos, con aquellos que él apreciaba. Jesús comía con ellos. Por tanto, tenemos que comer y podemos comer y debemos comer con aquellas personas a las que queremos y a las que amamos. Jesús lo que quiere es que la ayuda a los demás sea hecha en la actitud correcta. Que no la hagamos siguiendo criterios sociales. Los criterios sociales, pues lo que dicen es que debemos ayudar a aquellos que nos pueden ayudar de nuevo a nosotros, que nos pueden devolver la ayuda. Debemos invitar a aquellos que nos pueden invitar a nosotros. Muchas personas en sus listas de bodas invitan a aquellos que les han invitado antes, y a aquellos que nunca les han invitado no los invitan. Por tanto, la invitación se convierte en un acto de correspondencia, de pago a quien pago con invitación a quien antes me ha invitado a mí. Este criterio social se usaba en la antigüedad y se sigue usando hoy. El invitar a quien te invita, el ayudar a quien sabes tú que te va a ayudar a ti mañana. Hoy por ti, mañana por mí, dicen algunos. Y lo que dice Jesús es que tenemos que ayudar desinteresadamente. En 1 Timoteo 5, 7 al 8 y 16, el apóstol Pablo habla de lo mismo. Manda estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia. Aquí se está hablando de un orden de prioridad en la ayuda al prójimo, empezando por los de nuestra casa, empezando por los nuestros, por los cercanos. Esto es lo que el Señor quiere decir. Y normalmente los cercanos, los más cercanos, no son ayudados por criterios de correspondencia. Si uno ayuda a sus hijos, que son pequeños, estos no están en condiciones de devolverles la ayuda. Si uno ayuda a unos padres ancianos, estos no están en condiciones de devolverles la ayuda. Por tanto, estos son el prójimo de una persona, unos hijos pequeños o unos padres ancianos, pero estos no pueden devolverte la ayuda. O unas personas necesitadas, unos tíos, un hermano, estos no pueden devolverte la ayuda. Si le ayudas, con toda probabilidad no te pueden ayudar, por lo menos de momento, porque están necesitados.
Pero lo que está diciendo Jesús es que al ayudar no tenemos que hacerlo bajo el criterio del interés, hoy por ti, mañana por mí, sino sencillamente por el criterio de la fe, del amor, de la misericordia. Debemos ayudar y cuidar a nuestro prójimo, a los cercanos, a los próximos, desde una actitud cristiana, una actitud absolutamente imitando a la forma en que el Señor nos ha amado y nos ha salvado a nosotros. En Romanos 16:2, el apóstol Pablo, hablando de las diaconisas, concretamente de una llamada Febe, dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y en Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Por tanto, en estos dos textos, Pablo está hablando de personas que quieren ayudar, que buscan ayudar, que desean ayudar, que a veces les falta hasta la oportunidad de ayudar, pero ellos mismos anhelan esa oportunidad y la buscan porque quieren, en el fondo, quieren ayudar desinteresadamente. Debemos ayudar y cuidar al prójimo, en definitiva, sin ningún tipo de interés. Jamás, jamás debe ser por ninguna actitud de egoísmo. Los religiosos sí lo hacen así, egoístamente, buscando sentirse bien, buscando obtener prestigio espiritual, como nos dice Jesús en Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, para ser alabados por los hombres. Por tanto, hay quien ayuda para sencillamente que se lo agradezcan, para que piensen que es una buena persona, para que piensen que es una persona generosa, una persona que se preocupa. Hay un interés propio, egoísta, un interés de prestigio personal. Debemos cuidar y ayudar al prójimo sin buscar ningún tipo de gratitud ni de correspondencia. Ningún tipo de correspondencia. Nadie tiene mayor amor que este, dijo Jesús en Juan 15:13, que uno ponga su vida por sus amigos. No hay mayor amor que este, poner la vida. Quien pone la vida por otras personas, nadie puede devolverle el favor, porque si uno pone su vida y muere por ayudar, pues nadie podrá jamás devolverle la vida. Aunque esa persona muera mañana, no podrá morir por él, para salvarle, para devolverle la vida. Pero este es el ejemplo que nos pone Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que ayudar incluso al coste de desgastarnos, de emplear nuestro tiempo, lo que somos, en la ayuda a los demás. Y en Gálatas 5:13, Pablo dice: servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Quien ayuda en la actitud correcta será bienaventurado cuando esté con el Señor. Dios recompensará a todos aquellos que cuidaron y ayudaron en la recta actitud. En Lucas 14:14 se nos dice: serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y en Mateo 6:3-4, Jesús dijo: cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por tanto, Dios recompensa a aquellos que cuidan y ayudan a los demás
en la actitud correcta. Y lo hará en el día final, en el día final. En Mateo 25, 34 al 36, al 37 y 40, se nos dice: el rey dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino, porque me disteis de comer, me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te dimos de beber? En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Los que cuidan y ayudan correctamente no son conscientes del bien que hacen, porque no llevan la cuenta. Una persona que ayuda correctamente, que lo hace por amor, por misericordia, no lleva la cuenta. Hasta el punto de cuando el Señor les diga: todo esto hicisteis de bien, todo esto de bueno hicisteis, ellos dirán: Señor, ¿cuándo lo hicimos? No recuerdo cuándo yo hice esas cosas, porque como las hice de corazón. Pero aunque el que hace el bien correctamente no lleva la cuenta, Dios sí lleva la cuenta. Y la lleva para poder recompensar a los que hacen el bien correctamente, para los que ayudan correctamente. En Mateo 10, 41 al 42 se dice: el que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y al que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por tanto, este texto nos habla de que la recompensa de Dios tomará en cuenta a quién ayudamos, por qué le ayudamos, en qué momento le ayudamos. La recompensa de Dios será justa. Dios es justo y recompensará justamente a aquellos que hicieron lo bueno, que hicieron lo recto. Hemos estudiado la bienaventuranza que dice: bienaventurado quien ayuda desinteresadamente. Debemos entender la palabra de Dios en su contexto inmediato y general. En Lucas 14 aparecen dos bienaventuranzas. Una la estudiamos porque es de Jesús y la otra no la estudiamos porque la dijo un hombre cualquiera. No todas las cosas que aparecen en la Biblia fueron dadas por el Señor. En la Biblia hay cosas dichas por hombres, que son palabra de hombres, y que Dios las recoge para que sepamos lo que piensan los hombres. Y también la Biblia nos dice lo que dice Dios y contrastemos lo que dice Dios con lo que dicen los hombres. La bienaventuranza de Lucas 14 es de Jesús y la hemos traducido por bienaventurado quien ayuda desinteresadamente. Jesús está hablando con los fariseos sobre la ayuda que se debe dar a los demás. Ellos no entienden cuándo, cómo y por qué se debe ayudar a las personas. El Señor enseña que se debe ayudar al prójimo, a los más cercanos a nosotros, como pueden ser la familia, los hermanos en la fe, los vecinos. Y tenemos que ayudar no solo a los más cercanos, sino en la actitud correcta, en la fe, en el amor desinteresado, y Dios recompensará a quienes lo hagan así. Estimados hermanos y amigos, no os olvidéis de lo que dice esta bienaventuranza. Bienaventurado quien ayuda desinteresadamente. Ayudemos al prójimo, no olvidéis, al prójimo, empezando por el cercano, por el más cercano a nosotros. Y a partir de ahí, sigamos ayudando y hagámoslo de corazón. Que Dios nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tú nos enseñas en tu palabra que debemos
ayudar a los demás siempre, que debemos hacerlo desde una actitud correcta, desde un entendimiento de quién es nuestro prójimo, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a combinar ese entendimiento del prójimo con la actitud correcta, para que un día nos recompenses cuando estemos en tu presencia. Te seguimos dando las gracias, Señor, por la ayuda que estás dando a los enfermos, por la recuperación que le estás dando a Elizabeth, a Carmen Rosa, a Carmen Teresa, a Susana, a Loli, a la familia de Josefina, por la ayuda que estás dando a Josué del COVID, y también, Señor, por la ayuda que estás dando a la familia de Noemí y por otros, Señor, que también están siendo ayudados por ti en sus enfermedades. Te pido, Señor, por mi hermano Carlos, que tengas misericordia de él y que lo ayudes en su enfermedad. Y también te pedimos, Señor, por otras personas, como Bárbara, como Antonio, que tienen enfermedades crónicas, o por Águeda, por Otto, por otros hermanos, Señor, que padecemos enfermedades crónicas. Ayúdanos a todos y guárdanos del mal y del maligno. Por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.